jugador ante una jugada concreta hace su mejor esfuerzo. Así se lanzan los tiros de penal. Se lanza a la canasta con el tiempo casi agotado. Se enfrenta al lanzador con una cuenta de 3 y 2. En segundos todo estará concluido, así que es más viable concentrar toda la atención y toda la voluntad en el esfuerzo. Muchos otros eventos toman más tiempo, así que la atención y la voluntad podrían flaquear. Buenas tardes, Álvaro Cedeño y Álvaro Cedeño les saludan en este episodio número 258 de Diálogos con Álvaro Cedeño. Esta es una conversación intergeneracional que toca temas como acción humana eficaz, espíritu emprendedor, transformación de conflictos y política pública. Hoy para conversar sobre el artículo publicado esta semana en la página web alvarocedeno.com titulado Un Un buen buen intento. intento. Ujú. Buen Papá, intento. feliz aniversario. Cumplimos 5 años de estar conversando también de manera remota. Eso dijiste. La pandemia nos puso en esas, ¿verdad? Y bueno, ya hace felizmente 5 años de la última pandemia. Hmm. Pues vieras que yo tengo una apreciación ligeramente diferente. No fue la pandemia, ¿verdad? Nosotros recibimos una recomendación de alguien que creía que tus ideas eran divulgables. Entonces decidimos hacer una grabación de una conversación en Skype Ajá. y Ujú. hacerla y publicarla y a ver qué pasaba, ¿verdad? Y entonces la coincidencia fue que esa primera grabación sucedió el día que se anunció el inicio de la cuarentena de la pandemia, del COVID, del COVID-19. Que me estaba recordando alguien un día de estos que mucha gente al principio pensaba que iba a durar 40 días, ¿verdad? Sí, cómo no. Ujú. Em, Sí. pero bueno, lo cierto es que nosotros iniciamos este proceso, decidimos hacerlo semanal, hacerlo coincidir con tu frecuencia de publicación de artículos y, y aquí seguimos, Ujú. Muy bien. 258 semanas después. Así que muy bien, muy interesante. Quería decir otra cosa y es que, bueno, no, era más en general, lo quería mencionar respecto a la posibilidad, yo no sé si todo el mundo lo sabe, pero a la posibilidad de suscribirse a tu página web para que esos artículos les lleguen directo al correo electrónico los lunes en la madrugada antes de despertar, a menos de que se despierten a la hora que yo me despierto. Entonces les llegan un poquitico después, pero esa es la mejor manera de darle seguimiento a estas conversaciones, ¿verdad? E iniciar a donde se planta la semilla. Muy bien. Eh, para utilizar el tiempo en publicidad, la página es alvarocedeño.com. Es de suscripción gratuita y tal, para que reciban el blog de todos los lunes. Eh, este tema de un buen intento, a mí me ha dado vueltas varias veces. Eh, en, en inglés se dice de manera como muy enérgica, ¿verdad? Give it a good try. Ay, haga una prueba bien hecha. Haga un intento bien hecho. Y es que a veces, cuando uno intenta algo, lo intenta enfocando menos energía de la que podría enfocar. Es lo hace como quien hace una prueba, a ver si nos sale. Si falla, no importa, vamos a aprender con el fallo, etcétera. Pero hay determinados asuntos a los cuales conviene hacerlos con la debida preparación y sobre todo con el debido enfoque de energía. Yo creo que eso cuenta mucho. Yo nunca he tirado un penal en un partido medio formal, pero me parece que esa es la mejor ilustración. El jugador que llega a tirar un penal, de ninguna manera se le ocurre que podría fallar, de ninguna manera acepta
en esos segundos anteriores al penal, cuando ya midió los pasos que lo separan de la bola, no acepta que puede fallar. Y ahí esa concentración de energía a mí me parece muy simbólica. Recuerdo los exámenes escolares donde uno bateaba y decía, puchica, esta, no sé, pero le voy a poner esta respuesta a ver si acaso. ¿No? Pero había otras preguntas en las cuales uno no aceptaba nada menos que excelente, porque sabía bien la materia o porque era algo que le gustaba mucho o por lo que fuera. Pero creo que esa focalización de la energía en ese segundo en que estás haciendo algo, respondiendo algo, iniciando algo, es muy importante. eh, mm, es muy importante porque no solamente puede ser que convoques fuerzas del universo, eso no lo sé, pero sí que convocas tu atención, convocas tu eh, autoeficacia, que así se llama. Uno dice, esto yo lo sé hacer bien, y ese decirse, esto yo lo sé hacer bien, hace que lo que vas a hacer lo hagas muy bien. Ujú. Ok, me reí cuando hablaste de que nunca tiraste un penal en un partido medio formal, porque yo sí, yo sí, yo tiré 4 penales y los 4 los fallé. Mira, Sí, pero eso no solo es un singular dato estadístico, porque creo que hay muy pocos jugadores de fútbol que han fallado todos los penales que han tirado, sino que crecer con con ese fardo, ¿verdad? Con ese peso sobre los hombros, es muy significativo cuando eso tiene que ver hasta con bueno, con nuestra autoestima, ¿verdad? ujú, sí, Iba a sí. decir, y lo voy a decir, hasta con nuestra masculinidad, Ajá, ¿verdad? ajá. Eh, pues sí, no quiere decir que solo los hombres tiren penales, ni que solo los hombres los fallen, pero yo crecí jugando fútbol entre hombres y crecí jugando fútbol entre personas que metían los penales. Ujú. Entonces, no meter los penales tenía ahí una connotación. Me imagino que me decían muchas cosas que atentaban contra mi masculinidad, ¿verdad? Ajá, ajá. Pero sin duda contra mi autoestima. Y después, décadas después, se da cuenta uno de que ahí por donde pasamos nos fue haciendo lo que somos. Sí, Y el claro, año pasado le claro. dedicamos varios episodios a la antifragilidad Ujú, y me parece que, eh, bueno, tal vez de manera no, no intencional o no consciente, uno se va robusteciendo en la adversidad, ¿verdad? Vamos creciendo al tamaño de nuestros desafíos. Eso es como algo de índole biológica, ¿verdad? Vamos creciendo al tamaño de nuestros desafíos. Y cuando ese crecimiento es intencional, porque siempre vamos a tener desafíos. Cuando ese crecimiento es intencional, entonces el proceso de, de encontrarse un desafío es una oportunidad de aventurarse hacia el crecimiento en la dirección y hacia el tamaño de ese desafío, sea cual sea, ¿verdad? Podemos ponerle ejemplos, pero creo que cada persona sabe de qué índole son sus desafíos, si son desafíos físicos o mentales o económicos o, ¿verdad? De relaciones o de alguna otra índole, eh, solemos crecer al tamaño de nuestros desafíos. Entonces necesitamos quitarle, necesitamos quitarle trabas a nuestra capacidad de crecer a ese nivel del tamaño de nuestros desafíos. Y muchas de esas trabas son creencias autolimitantes, ujú. obstáculos autoimpuestos, ¿verdad? Son cosas que nosotros nos ponemos en el camino para decir, no puedo.
Y lo que estás diciendo es que lo que tenemos que decir es si puedo. Y a partir de ese momento hay una cantidad eh, de trabas autoimpuestas que se disipan. Eso me lleva a, bueno, eso me lleva a pensar en varias cosas. La primera es que nadie nunca, digamos, en términos deportivos, porque la introducción que leímos hablaba sobre algunos ejemplos en el deporte. Nadie en el deporte ganó una competencia convencido de que la iba a perder, ¿verdad? Eso yo creo que es imposible. Yo creo que todas las personas que ganan, por improbable que sea y por impopular que sea, partieron de la creencia de que podían ganar. Y cuando leí tu artículo, el artículo me transportó a aquel maravilloso verano digo yo porque los mundiales siempre son en verano, pero este en particular fue en invierno porque sucedió en Brasil, en el hemisferio sur, aquel invierno del 2014 en el que Costa Rica hizo lo impensado y jugó uno de los mejores mundiales que ningún equipo haya jugado en la historia de los mundiales, ¿verdad? Eh, las estadísticas son elocuentes. Costa Rica jugó 5 partidos contra 3 ex campeones mundiales y 2 ex campeones de Europa, y en esos 5 partidos recibió solo 2 goles, ¿verdad? A uno se le olvidan los goles que le metieron a Costa Rica en esos 5 partidos, se le olvidan porque fueron muy poquitos y, y nos eliminaron en penales de manera muy justa, me parece a mí, porque Holanda hizo muchos más méritos para pasar a la semifinal que nosotros. Pero perder en penales el pase a una semifinal de un mundial de fútbol no es poca cosa, ¿verdad? Y después del mundial se publicó en prensa la entrevista bastante extensa, me parece que fueron 2 partes de la entrevista, con un señor que creo que se llamaba Víctor, pero ni siquiera recuerdo su apellido, que era un motivador colombiano que trabajaba en el cuerpo técnico y que lo había traído Jorge Luis Pinto, que era el entrenador de la selección. Y ese motivador cuenta en la entrevista que cuando íbamos perdiendo contra Uruguay y les empatamos, eh, todo el mundo salió a celebrar y el motivador se quedó en la posición en la que estaba sin gesticular absolutamente nada, estaba agarrado del techito de donde se ubica la banca. Él estaba agarrado así y donde se anota el gol, todos los que están en la banca salen corriendo a celebrar y él se queda inmóvil. Parecía como si lo hubieran impuesto a él en esa escena. Y cae el segundo gol 3 minutos después. No se mueve, él no se mueve. Y entonces en la entrevista le preguntan que por qué su impavidez Ujú, al momento de esas celebraciones tan intensas. Y dice él, es que habíamos trabajado tanto que eso fuera a suceder que yo ya sabía que eso iba a pasar. ¿Verdad? Entonces para mí no fue sorpresa que eso fuera a pasar. Y pues ahí fue cuando yo pensé, no ahí, fue en realidad unas semanas antes del Mundial, que yo tenía miedo de enfrentar a esos grandes equipos de mucha historia. Y un amigo vietnamita, amante del fútbol y además muy realista de que su país jamás va a ir a una Copa del Mundo. Me dijo, vea, uno nunca puede jugar un partido creyendo que lo va a perder. Uno siempre tiene que elegir creer que lo va a ganar, porque eso lo pone en el campo de la ganancia potencial. Pero si usted cree que va a perder, lo saca del campo de la ganancia potencial, lo pone en el campo de la pérdida potencial y además con altas probabilidades de perder. Entonces el tema de las intenciones, creo que el título del artículo de Un buen intento se refiere a las intenciones. Elijamos.
buenas intenciones. Y además de que elijamos buenas intenciones, ejecutemos esas buenas intenciones con empeño, con esmero, con todo lo que tengamos, ¿verdad? Eh, sí, por ahí voy. Esto que decías de el trabajo que se ha hecho antes de un logro, a mí me parece que es algo que debemos recordar cuando estamos enfrentando la dificultad de un trabajo. El trabajo puede ser difícil, eh, puede ser difícil físicamente, puede ser difícil emocionalmente, puede ser difícil mentalmente, pero la obligación de la preparación previa a un intento debería deberíamos tenerla muy clara, ¿verdad? A mí ya hace mucho tiempo que no tengo relación con la educación formal, pero a mí me parece que, bueno, en mis tiempos de colegial, a la gente los compañeros no tenían ningún rubor de decir, pasé dejando los pelos en el alambre. Todavía en la universidad se decía eso, ¿verdad? Pasé dejando los pelos en el alambre. Eso, pues lo que te quiere decir, si uno no se avergüenza, es porque no tiene, no tenía como una aspiración de excelencia, de pasar holgado, ¿verdad? De pasar con comodidad, con confort. Recuerdo en algún momento conversaciones de chiquillos y tal y cual, y me parece que había como un cierto gusto de que había aprobado el examen, pero que tampoco había estudiado mucho. Yo recuerdo discusiones. No, no, sí casi no estudié nada y me saqué un 8, me saqué un 9. Creo que esa minusvaloración del trabajo y de la preparación me parece que es peligrosa, y debería ser como combatida en una cultura. Uno debería avergonzarse de obtener frutos que no merece. Y por el contrario, como decías muy bien, cuando el desafío es grande y la preparación es muy grande, muy laboriosa y tal, eh, lo que debería uno celebrar es que a tal desafío hice tal preparación. Yo recuerdo, no, ahora no preciso sobre quién, un fabricante famoso alemán, quién sabe quién sería, pero contaba que cuando en la escuela, estuvo en la escuela técnica, y que en la escuela técnica el trabajo de graduación para un muchachillo de 17 años y tal, él escogió hacer una pistola de un solo tiro. Y entonces había que empezar con el material en bruto, con unos pedazos de acero que los ibas o peor, a lo mejor era con unos pedazos de hierro que los ibas a fundir, a convertir en acero y luego hacer todo el trabajo de torneado, el trabajo de precisión, de horadar el cañón, de horadar el espacio donde el martillo hace contacto con el fulminante de la bala y tal. Todo eso implica perfección. Y a mí, esa narración, él no la hace tan larga, ¿no? Él dice, mi trabajo de graduación fue una pistola de un solo tiro. Pero yo me imaginaba todo el esfuerzo y toda la ilusión, toda la seriedad del muchachito concentrada en lograr una pistola que cuando su maestro, su supervisor de estudio la fuera a percutir, fuera muy precisa, no tanto en el disparo, sino en la dirección que seguía la bala. Eso me parece muy lindo y creo que deberíamos encontrar muchas formas de simbolizar la excelencia. Es que la excelencia a mí es una palabra que me gusta mucho, pero la palabra excelencia
Es eso, es una palabra y se ve muy bonita, escrita, se oye muy bonito cuando uno la dice en el mensaje del jefe que te está llamando a la excelencia, suena muy bien, pero deberíamos tener símbolos de excelencia. Algunas obras manuales a mí me parece que son símbolos de excelencia. Mire que hice esta esculturita ahí con una ramita de café de la poda pasada y puchica, claro, hay excelencia ahí, uno se pone a pensar en cuánto trabajó esa persona para haber construido, esculpido esa figurita. Desde luego, los que trabajamos en otras cosas que son menos manuales, eh, yo creo primero que ahí la excelencia como que no es visible, ¿verdad? Cuando alguien escribe un cuento o cuando alguien escribe un informe o cuando alguien prepara una clase, cuesta mucho ver la excelencia objetivada ahí, tocarla, mirarla. Pero igual deberíamos poder decir, sí, sí, este cuento es excelente o este informe es excelente, lo revisé no sé cuántas veces. Yo recuerdo alguna vez, ya era adulto, profesional, y teníamos un amigo eh, argentino muy, muy docto en materia educativa. Y yo tenía un tema que me interesaba mucho escribirlo, era sobre el cambio, la gestión del cambio. Y tenía un documento escrito y bien pensado. Y una vez le dije, ¿usted le dedicaría un rato a ver esto? Eh, y me dijo, y me lo llevo, y se llevó las 20 páginas y me las devolvió con una tal cantidad de anotaciones, observaciones, correcciones, sugerencias, preguntas, que dije yo, qué trabajo tan excelente el que él ha hecho con un documento como el mío. Y ahí no hay duda de que se recuerda la excelencia que has visto, así anecdóticamente. Vieras que yo recuerdo que em, cuando yo estaba en la escuela, y más en la escuela que en el colegio, pero también en el colegio y en menor medida también en la universidad, eh, yo obtenía buenas calificaciones sin ser buen estudiante. Yo no sabía estudiar y creo que no sabía estudiar porque eh, sin estudiar obtenía buenos resultados y además tenía una retroalimentación continua de mucha gente de que yo era buen estudiante. Y yo no era buen estudiante, pero no sabía en aquel entonces que lo que me faltaba de calidad estudiantil lo aplicaba en atención y concentración y buena memoria. Entonces yo todavía hoy prefiero estar en primera fila en una clase, en una lección, en un auditorio, en algún evento donde alguien va a contar o explicar algo. Yo prefiero estar en primera fila porque ahí tengo menos distracción. Así he sido desde que era niño de escuela. Y es porque me resulta muy fácil concentrarme y prestar atención y después eh, responder a unas preguntas, ¿verdad? Y así es la educación tradicional. Entonces, en la educación tradicional, por lo menos la que yo cursé, con prestar atención uno podía obtener buenos resultados, Ujú. pero eso tenía el gran, el gran problema de que no desarrollaba mi destreza estudiantil, ¿verdad? ¿Y qué es la destreza estudiantil? Bueno, podemos hablar de eso, pero no quiero perder mucho tiempo en el tema. Pero destreza estudiantil es tener la capacidad de priorizar el uso del tiempo para pasarle 3 veces por encima la materia y dejarla masticada de manera tal que uno ya sabe a qué sabe y ya sabe por qué. Y eso lo aprendí
en los dos estudios de maestría que hice, a la fuerza, porque había que estudiar una cantidad exageradísima de material y la única manera de hacerlo era eh, pues, haciendo un esfuerzo de esa dimensión. Ya para entonces tenía muy claro que yo no era buen estudiante, porque tuve en la universidad compañeros que eran excelentes estudiantes y pude aprender a estudiar con ellos y, y eso me ayudó más adelante. Pero el tema de la excelencia, que siento que es un tema que me ha acompañado durante más tiempo en mi vida, porque hablabas de excelencia desde que yo estaba en el colegio, ¿verdad? Desde que yo era adolescente. Y yo tenía poco como el síndrome del impostor, de que por fuera se me veían algunos atributos de excelencia, pero yo por dentro sabía que esos atributos no eran el resultado de estudio, ¿verdad? Sino que eran el resultado yo no sabía de qué eran el resultado, pero me iba bien, hasta en matemáticas, ¿verdad? Y, y entonces hoy lo que postulo, en lo que reflexiono es en que hay una excelencia cuantitativa que se puede medir con indicadores objetivos y hay una excelencia cualitativa, ¿verdad? Que está en la esencia de las cosas. Eh, por ejemplo, la creación de hábitos implica excelencia cualitativa. Eh, no podemos medir, podría querer yo medir un hábito, pero más que medirlo me interesa construirlo. Y si entonces si construyo un hábito, estoy obteniendo un resultado de excelencia cualitativa que describe la cualidad del hábito, ¿verdad? Yo diría que todos los hábitos, si son buenos y son intencionales y, y son, y son construidos con una razón, con un propósito ulterior, entonces son excelentes, todos, los que cualquier persona haga. Y esto me lleva a dos áreas hermanas de la excelencia. Una que es la perfección, que no es lo mismo que eh, el perfeccionismo, ¿verdad? El perfeccionismo Ujú, es querer que todo lo que se hizo resulte objetivamente perfecto. Y eso es muy desgastante, muy ineficiente, muy estresante. Pero la perfección es una aspiración, es como un ideal, sí, ¿verdad? Entonces yo puedo aspirar a hacer muchas cosas con perfección. Por ejemplo, algo a lo que le aplico este término de perfección al ejercicio del notariado. El ejercicio del notariado tiene mucha amplitud y mucha diversidad y tal, pero un documento notarial que tiene que ir a registrarse al registro público puede hacerse, debería hacerse de manera perfecta para que no tenga observaciones y errores que lo devuelvan para ser subsanados. Entonces, el ejercicio del notariado es, es perfeccionable, ¿verdad? En el ejercicio del notariado cabe la perfección. Me parece que en el estudio y en la práctica de las matemáticas también. Puede ser que haya múltiples respuestas, pero en muchísimas operaciones matemáticas hay una respuesta correcta. Y entonces, eh, obtener esa respuesta correcta es alcanzar la perfección. Y el otro elemento, bueno, y entonces esto me lleva a la cultura japonesa. En la cultura japonesa, la cultura samurái, que fue muy dominante durante varios siglos y que finalmente terminó por trascender como un movimiento histórico, eh, tenían una actitud de aspiración a la perfección en todo lo que hacían. ¿Verdad? Entonces, esta manera, que no es exclusivo del samurái propiamente dicho, sino que ha permeado quizás desde antes en toda la cultura japonesa. Entonces, esta manera que tienen los japoneses de moverse y de envolver un paquete y de desenvolverlo y de eh, construir un tren y de construir un carro y esta manera de ser es aspirando a la perfección, ¿verdad?
Y la otra área hermana, que también la hemos hablado mucho acá y que también deriva de la cultura japonesa, por cierto, es el mejoramiento continuo, ¿verdad? El Kaizen, que significa, eh, bueno, revisar los resultados para ver en cuáles áreas podríamos mejorar. Las fábricas de vehículos japoneses en Japón tienen unos indicadores de, de excelencia o de perfección en la medición de resultados. Y recuerdo que tenían un indicador de errores en vehículos recién manufacturados que era de 7 por 100.000, ¿verdad? Producían 7 errores por cada 100.000 vehículos. No sé si eran errores fatales, que el carro no sirve y hay que volverlo a hacer, o si era un errorcito subsanable, no sé. Pero era un proceso de manufactura casi perfecto, ¿verdad? Y ese proceso de manufactura casi perfecto se fue mejorando a lo largo de los años y días y décadas con un sistema fascinante. Y lo vi en una fábrica de, de turbinas eólicas. Hay un pizarrón, pero es un pizarrón como el pizarrón en el que se publicaban antes las, los padrones de matrícula en la universidad, Ajá, antes de que sí. existieran las computadoras, que eran Ujú, como 8 pizarras ujú, pegadas. Y esas 8 pizarras pegadas tenían una matriz que tenía interminable cantidad de columnas y un número bastante nutrido de hileras. Y cada una de esas hileras representaba cada uno de los procesos que se llevaban a cabo en el piso de esa planta. ujú. Y cualquier persona que colaborara en ese piso de esa planta podía venir a la matriz y anotar su sugerencia para cómo hacer mejor una cosa. Recuerdo un comentario que me tradujeron ahí cuando visité la planta, que un operario ese día había dicho que una herramienta que se necesitaba para socar una llave muy particular, que ya la herramienta había evolucionado gracias a este mismo proceso y era una herramienta que tenía imán, entonces se le pegaba al mismo tubo donde estaba la llave que había que socar o aflojar. Él sugirió que la herramienta se colocara en el lado izquierdo del tubo y no en el lado derecho, porque usualmente cuando uno venía a revisar esa llave, venía con algo en la mano que lo había terminado de agarrar en el otro lugar con la mano derecha y lo más fácil era agarrar la herramienta con izquierda y socar para no tener que soltar la cosa, ni ponerla en el suelo, ni cambiar de mano. Ese tipo de sugerencia de mejoramiento en el proceso estaba ese día en ese pizarrón. Y ahí, entonces el resultado de eso es, pues sí, una aspiración a la perfección, una excelencia cuantitativa, esa sí es medible, ¿verdad? Pero también hay un resultado ulterior que es una cultura y una forma de ser de excelencia cualitativa, ¿verdad? Que eso siente uno cuando está en presencia de una persona japonesa. Eso. Pienso que eh, una cultura debería ir acuñando unos protocolos para determinadas acciones. Por ejemplo, bueno, pensemos en el hogar. En el hogar, el café no se debería hacer de cualquier manera. Los frijoles no se deberían cocinar de cualquier manera. Creo que las señoras tienen un protocolo, pero no nos detenemos a pensar que el resultado depende precisamente del cuidadoso cumplimiento de esos pasos. Y esa enseñanza en la casa de que no sé, se regó un líquido y tienes que recogerlo. ¿Cómo lo recoges? Es que en una casa cualquiera lo recoge de manera distinta. Deberíamos tener un protocolo, deberíamos decir, hay que traer, no sé qué tipo de mm, cuerpo absorbente
que está siempre guardado en no sé qué sitio, y si el reguero es muy grande, lo que hay que traer son tres, que hubiera un protocolo, porque eso no se acostumbraría a muchos trabajos que son en este momento bien importantes, ¿verdad? El trabajo de montaje, por ejemplo, de objetos electrónicos no se hace de cualquier manera. Pues, yo creo que cuando de lo que se trataba era de montar objetos mecánicos, los montabas y si no funcionabas, desarmabas a ver qué es lo que está pasando. Pero un objeto electrónico, el costo de hacer unas pruebas y tal, es alto, de manera que es preferible seguir el protocolo. Y hacer esto, pero no por perfeccionismo, sino hacerlo por disciplina. Y creo yo que hasta por simplificación. El que va por allá a traer el trapo con el cual vas a recoger el líquido que se regó, te grita ya dos habitaciones más allá, dicen, no lo encuentro, que tenía que estar en un mismo sitio. Esto hoy en día en empresas de necesidad de un resultado confiable, lo están utilizando. Por ejemplo, eh, hoy estuve en un estudio de televisión y me encontré con que no había ángulos rectos en la parte de abajo de la pared. Supongo yo que es para que la resonancia, el eco y tal se reduzca. Cuando vas a lo que se llama un cuarto limpio tiene esa misma curva en todos las aristas del volumen, tiene esa misma curva, pero es para que haya facilidad de limpiarlo. Una esquina no es posible limpiarla de manera que quede con cero partículas, pero no se llamaría una esquina, pero una convergencia de paredes que sea curva, esa sí la puedes limpiar. Eso es perfección. Y no dejemos a un lado lo de perfeccionismo, que es casi, me parece a mí, como un vicio de la emocionalidad, ¿no? Esto me tiene que salir perfecto, porque si no, me azotaré porque no salió perfecto. No, es la perfección se construye y uno podría construirla siguiendo unas determinadas etapas, que eso sería muy distintivo. Yo no sé si actualmente en la educación, en la primaria sí hay. En la secundaria no sé si hay o trabajos manuales o arte, pero el arte, cuando alguien se matricula en una asignatura de dibujo, no está matriculado ahí para que llegue a ser un gran pintor, sino que está ahí para que logre manejar unos instrumentos mejor de como los está manejando y que logre obtener unos productos donde él vea la relación que hay entre la preparación, el cuidado, el esfuerzo, el aprendizaje y el producto que está obteniendo. Ya otra vez lo había mencionado, que me llama la atención que tengamos una mitología sobre los resultados. Queremos el resultado casi por casi como por suerte, pero el resultado debería ser la conclusión de un esfuerzo deliberadamente realizado y deliberadamente planeado y elegido. Eso educa mucho, tal vez eso educa mucho más que no sé cuántas lecciones de geografía, ¿verdad? Eh, a eso es a lo que a mí me parece que debería dirigirse la educación en un mundo donde los conceptos van a estar muy disponibles. Y lo más importante, van a ser eso con lo que empezabas hoy este diálogo, el tema de los hábitos, el tema de cómo quiero influir en la realidad y cuáles son las reglas de juego a través de las cuales sé que funcionan los resultados en la realidad.
Sí, estaba pensando sobre la educación eh, y creo que la educación que yo recibí hace 40 años fue excelente. Eh, pero si recibiera hoy esa misma educación un niño de 6 años, eh, tal vez se quedaría muy corta, ¿verdad? Ujú, ujú, Para las destrezas que necesita desarrollar para ser un adulto funcional y feliz y productivo en sociedad. ujú, Estaba recordando, bueno, dos ejemplos educativos. El primero es el ejemplo educativo de Steve Jobs, que sus padres hicieron un gran esfuerzo para mandarlo a una muy buena universidad privada, eh, y estuvo 6 meses en esa universidad y después desertó la universidad. Pero esos 6 meses que sí estuvo, él decidió seguir su intuición, ¿verdad? Él venía llegando de un viaje a la India que fue muy místico y muy psicodélico, y decidió matricularse en un curso de caligrafía porque ujú, le cautivaba el flujo del movimiento, de cómo se diseñaban esas letras de caligrafía en aquella época, antes de las computadoras, ¿verdad? Creo que sabes mejor que yo que hubo una época en la que esas invitaciones formales con letra muy linda, alguien las escribía a mano, ¿verdad? ujú, Y ujú, entonces él en esa clase de caligrafía aprendió sobre diferentes eh, eh, tipografías de letra y eso influyó unos años más adelante en el afán de agregarle múltiples tipografías de letra al procesador de palabras inicial que lanzó Apple en una computadora, que después se la copió Microsoft, la tipografía, pero eso lo inventó Steve Jobs. Y eso para decir que, pues a mí no se me ocurriría ir a una clase de caligrafía, ¿verdad? Pero si tuviera que ir a una clase de caligrafía, estoy seguro que me aportaría elementos importantes desde el punto de vista actitudinal, de apreciación de la belleza, etcétera. El otro ejemplo educativo en el que estaba pensando es en la primera profesión de mi esposa, que es eh, administración hotelera, que en Brasil la administración hotelera es un diplomado de 2 años. Y la gente pasa por ese diplomado antes de ir a trabajar en un hotel o ujú. ir a abrirse un restaurante. Entonces es como que muy elemental. A nadie se le ocurriría abrir un restaurante sin saber cómo se maneja una cocina, ¿verdad? O cómo se atiende a un cliente. En Brasil, donde hay altísima calidad de servicio al cliente en la industria hospitalaria, y de restaurantes. Y lo traigo a colación porque todavía, más de 20 años después de estar viviendo juntos, todavía aprendo cosas nuevas de ella en la cocina. Y un día de estos se quebró algo en el suelo de la cocina y estábamos todos descalzos y ella fue la que giró instrucciones y fue la que trajo lo que se necesitaba para recoger y además sabe cómo recoger y resuelve de una manera absolutamente natural y además sin hacer drama, que eso es muy importante. Y sin averiguar quién fue el que dejó caer el aceite. Es Ujú, irrelevante. ujú, Eso es completamente irrelevante. Y entonces yo estaba pensando, ahora que te escuchaba hablar, ¿qué pasaría si uno pasara 5 semanas de su vida entrenando en una cocina antes de empezar la vida adulta, ¿verdad? Eh, ¿Cuán diferente sería hasta la distribución de cargas de trabajo en el hogar si todos pasáramos por 5 semanas de instrucción sobre cómo se opera en una cocina? Porque uno puede descubrir, como me pasó a mí, que amo cocinar, me parece una actividad tan meditativa,
¿verdad? Y me Ujú, parece tan lindo poder hacer algo que alimente y ojalá si alimenta a otros también. Y mejor aún si les parece rico, ¿verdad? Y saludable y todo. Eso es algo que aprendí, pero ¿qué sería de mí si hubiera aprendido eso a los 18 y no a los 28? Y para terminar, quiero referirme a dos puntitos muy breves que los anoté cuando empezamos, pero se me fueron quedando y siento que es una buena manera de cerrar. Yo creo que los intentos que hacemos en todo en la vida son manifestaciones de nuestra chispa emprendedora. Y nuestra chispa emprendedora a veces, a veces es como un encendedor que por alguna razón ujú, no enciende a pesar de que tiene chispa. Puede ser que no ujú, tenga gas o puede ser que haya una separación o puede ser que esté cerrado el ducto, lo que sea. Todos tenemos chispa emprendedora, ¿verdad? Y entonces hay una chispa, pero por alguna razón no hay una llama. Em, y yo creo que em, debemos prestarle atención a cuáles son posibles causas de que nuestra chispa no produzca una llama, porque todos tenemos vocación, todos tenemos interés, todos tenemos derecho de producir llamas y de transformar nuestro entorno a través de nuestra chispa emprendedora. Esa es nuestra naturaleza, eso es lo que somos. Eh, Aunque tengamos baja autoestima, aunque no tengamos educación, aunque hayamos fallado penales, no importa. Todos tenemos ese atributo de transformar la chispa en fuego y de transformar el mundo con ese fuego. Entonces, sí siento que es importante hacer un mapeo energético de lo que nos rodea para tratar de entender qué será lo que nos está impidiendo con esa chispa encender el fuego. Todas las personas en el mundo que están escuchando esto que estoy diciendo en este momento sienten que en algún aspecto de sus vidas hay un fuego que no están pudiendo encender o mantener encendido. Puede ser un tema de salud, puede ser un tema de educación, de nuevo, puede ser un tema financiero, lo mismo por donde empezamos, el tamaño del obstáculo. Nosotros crecemos al tamaño de nuestros obstáculos, en parte gracias a nuestra chispa emprendedora y en parte gracias a cómo eh, se presenta la energía necesaria para que eso suceda. Y digo se presenta porque nosotros no cosechamos esa energía, no perseguimos esa energía, no atraemos esa energía está presente. Y con esa energía presente, si la chispa enciende la llama va a transformar el entorno y vamos a poder superar, crecer al nivel del desafío que queremos superar. Tal vez esto que estoy diciendo es muy esotérico, o bueno, y muy metafórico sin duda, pero sí creo que todos tenemos experiencias múltiples en la vida donde esa chispa sí ha funcionado y tal vez por donde deberíamos empezar es por estudiar en cuáles episodios de nuestras vidas sí anoté el penal, ¿verdad? Porque ahí hubo una confluencia energética de mi disposición y de mis dispositivos para transformar el entorno, ¿verdad? Y no como sucedió cuando tiré los penales, que no sucedió, ¿verdad? Eso, con eso termino. bien. Y yo termino en silencio porque me gustaría mucho que hubiera resonancia sobre lo que has dicho en los últimos 3 minutos, que me parece muy sabio. Bueno, te agradezco mucho por esa retroalimentación. Bueno, Como dijo bueno, Isaac Newton, estoy parado sobre los hombros de un gigante. ujú, bueno, muy bien. Muchas gracias, gigante. Ok, bueno, Nos vemos. Dios.